Hermanos, buenas noches. Déjenme compartir el estudio esta noche. Tengo un poco de dolor de cabeza, pero espero que pase. Mañana voy a ir al médico. Así que espero su comprensión. Voy a compartir pantalla. Espero que todos puedan ver la pantalla aquí. Y déjenme comenzar diciendo que necesitamos pensar en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Estamos en la lección 7, específicamente, ¿verdad? 1 Corintios 6, 19 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese es el versículo de la clase pasada, la lección 6. Ahora, déjeme continuar. Espero que usted haya aprendido, memorizado el versículo pasado, ¿verdad? Ahora, para la lección 7 de hoy, necesitamos aprender lo siguiente. Obedecer la palabra de Dios nos ayuda a vivir vidas puras que complacen a Dios. Este es el enunciado de la lección de hoy, ¿verdad? Entonces, yo no sé si todos ustedes, de alguna manera, están haciendo su tiempo devocional o de estudio bíblico, ¿no? El tiempo devocional o estudio bíblico es muy importante. Esa es parte de la base de nuestro programa, El Camino al Gozo. Y por lo menos hasta la semana pasada, se vio acerca de Génesis, capítulo 21 hasta capítulo 25. Y como usted ve allí, he hecho un pequeño resumen de lo que fue para mí esta lectura bíblica, ¿no? Entonces es importantísimo porque de alguna manera me ayuda a pensar en lo que aprendí. Y aprendí que Dios promete que nunca va a fallar, ¿no? Aprendí que las pruebas son importantes para Dios y que Dios quiere lo mejor de nosotros cuando estamos en un tiempo de prueba. Aprendí que llorar por un ser amado no es malo, ¿no? Al contrario, ¿no? Nosotros sentimos mucho la pérdida de alguien cuando de alguna manera hemos convivido mucho con estas personas. Entonces es importantísimo. Por otra parte, en Génesis capítulo 24, vemos cómo Abraham, en su lecho de muerte, le pide a Eliezer, que es el hombre que está a cargo de todos los bienes de Abraham, ¿no? Le pide que busque ¿cómo se dice? Una mujer para su hijo Isaac, ¿no? Y en el Génesis 25 lo podemos ver, ¿no? En su lecho de muerte, como decía, ¿no? Justo antes de morir, y es interesante lo que noté acá, que en el capítulo 25 nos presenta que Abraham, después de que Sara murió, tomó otra esposa y tuvo varios hijos. Pero Abraham dio todo lo que tenía a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. ¿Ok? Y esto lo hizo porque Esaú, ¿no? De alguna manera había despreciado, como se dice, ¿no? Había despreciado, ¿no? Perdón, Abraham dio todo lo que tenía a su hijo Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú despreció, de alguna manera, la primogenitura. Fue así como Jacob, que luego se le cambia el nombre a Israel, es el que tiene la primogenitura, ¿no? Hay todo un asunto para estudiar ahí, pero bueno, lo veremos en otro momento. Eso fue Génesis capítulo 25. Ahora, continúo, ¿no? Ahora, en la lección 7 de hoy habla de la pureza,
habla del creyente puro, ¿no? Según de Samuel, capítulo 11, versículos 12 al 27, no lo voy a leer todo, solamente déjeme parafrasear lo que pasa aquí, porque acá hay todo un complot para matar a una persona. David ya se había llegado a Betsabé, quiere decir, había tenido relaciones con Betsabé, a la cual vio que se estaba bañando, la vio desde su ventana y David la codició, la miró, la codició y la hizo suya, como se dice. Pero esta Betsabé tenía un esposo que era Urías Eteo, era uno de sus grandes hombres de batalla, uno de los hombres principales de David. Pero David quería a Betsabé a toda costa, ¿no? David de alguna manera se volvió loco por Betsabé. Y bueno, pues trama todo un complot. Si usted mira acá, en 2 Samuel 11, usted va a encontrar todo un complot. Las palabras que la gente tenía que decir, lo que tenía que hacer, exactamente. David se volvió un asesino pensante. ¿Me entiende usted? Y fue así, en el versículo 26 dice que oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, ¿no? Parece que esta Betsabé de alguna manera tenía algún amor por su marido, ¿no? Y David lo que hizo después de eso fue que la trajo a su casa y la hizo su esposa, ¿no? Y como usted sabe, Betsabé le da a luz un hijo y ahí está el sufrimiento porque el hijo murió, ¿no? Entonces, esto fue un hecho desagradable delante de Dios. Entonces, este capítulo 7, esta lección 7, está hablando de la pureza y dice el gozo de la pureza, ¿no? Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Esto nos ayuda a vivir vidas puras que complacen a Dios. ¿Okay? En Samuel capítulo 1, capítulo 11, versículos 14-27, que es el capítulo que hemos visto, que hemos leído un momento, se nos presenta al rey David, ¿verdad? Y se nos presenta con toda una intriga, ¿no? Él con tal de ocultar su crimen, el rey David da órdenes y como dije, de alguna manera, esto resulta en la muerte de Urías, ¿no? Y el pecado de David, ¿cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual, aún después de que la perdió de vista. Este es el pecado de los hombres, de las mujeres, es el pecado, la sensualidad, ¿no? Especialmente los hombres debemos aprender mucho acerca de esta lección, ¿ok? Porque nunca debemos permitir que nuestros ojos o nuestra mente, que en nuestra mente se asienten imágenes sensuales, ¿no? Obviamente con las excepciones que ameritan el matrimonio, ¿verdad? ¿No? Nuestros ojos deben de ser cautos, ¿no? Para pensar en imágenes sensuales, ¿no? Que de pronto atraviesan nuestros pensamientos y se vuelven allí un problema en nuestras vidas, ¿ok? David tenía muchas esposas y estas esposas no podían satisfacer su lujuria. Es por eso que uno no puede satisfacer la lujuria de la carne, porque estas normalmente vienen a ser afirmaciones rebeldes del yo, dice, ¿no es cierto? Entonces, no era tanto que David deseaba a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado en su hogar. Y esto es parte del gran problema del matrimonio. Entonces, la pregunta que usted tiene ahí es en el Salmo 51, versículos, vamos a cambiar aquí, ya. En el Salmo 51, versículos 1 al 17, lo he puesto ahí, he puesto los versículos de 1 al 6, ¿no? Dice que aquí se registra una oración de confesión de pecado, ¿no? Una súplica por perdón y limpieza. Eso es lo que representa el Salmo 51, versículos 1 al 7, ¿no? Entonces, la pregunta acá es cómo se sentía David en ese momento.
Déjeme leer los primeros versículos y usted sacará conclusiones. Dice: David derrama su alma ante Dios convencido de su pecado y pide misericordia y gracia, ¿no? Entonces, si usted mira el Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, otra vez, cuando usted lee el Salmo 51, usted va a encontrar una oración de súplica, de quebranto, de lamento, una oración de dolor de parte de David. Y es exactamente el lugar a donde debemos de volver todos aquellos que hemos pecado contra Dios. ¿Me entiende usted? Es el único lugar donde nosotros que hemos pecado contra Dios debemos ir para poder ser sanados. ¿Ok? Entonces, por eso, esta es la enseñanza del Salmo 51, en donde se hace el relato de cómo Dios trabaja en el corazón de David. ¿Ok? Porque quienes se arrepienten verdaderamente de sus pecados, dice la palabra, no serán avergonzados al reconocer su arrepentimiento, ¿no? También nos instruye a todos nosotros el sobre qué hacer y qué decir. David no solo había hecho mucho, había sufrido mucho, ¿no? Por causa del dolor que tenía de haber pecado contra Dios. Sin embargo, él huye a refugiarse en la misericordia infinita de Dios, ¿no? Y depende de esta misericordia el tener paz y perdón. Por eso David pide perdón por el pecado, ¿ok? La sangre de Cristo rociada sobre la conciencia borra la transgresión. Y habiéndonos reconciliado con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos, dice el versículo. El creyente anhela ver borrada toda la deuda de sus pecados y limpia cada mancha que hay en él. Y el creyente será lavado completamente de todos sus pecados, ¿verdad? Pero el hipócrita, la persona que no sabe pedir perdón, tiene una reserva secreta. Y de alguna manera preferiría que no se le tocara alguna concupiscencia favorita, o sea, preferiría que no se le toque el tema del pecado, ¿no? O el tipo de pecado que pueda tener: adulterio, fornicación, y todas aquellas cosas que ensucian la vida de la persona. Entonces, ¿cómo se sentía David según el Salmo 51? David se sentía destrozado, agobiado. ¿Y qué deseaba David? David deseaba más que nada el perdón de Dios. Y por eso él de alguna manera intenta descansar en la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los estándares de Dios? Encontramos dos. ¿Cuáles son? La santidad y la justicia de Dios. Estándares tiene que ver con reglas para poder vivir. Es decir, según Dios, ¿cuáles son las reglas que nosotros necesitamos para vivir? ¿Ok? La santidad, ¿no? Que quiere decir la separación del pecado. Y la justicia, que quiere decir la cualidad de hacer lo que es moralmente correcto. Entonces, ¿cómo conocemos esto? Déjeme ver, por ejemplo, lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, santidad tiene que ver con la manera de separarnos de todo aquello que se llama pecado. Obviamente, nosotros todos estamos en un proceso de santificación. Aprendemos, y muchas veces aprendemos en nuestras propias malas experiencias, de nuestros propios pecados. Tenemos que aprender que necesitamos separarnos de esos pecados para vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Ahora, estaba leyendo hace poco a un teólogo muy reconocido, muy importante, que decía que el Dios de la eternidad no solamente se complace
en que nosotros nos separemos, ¿no?, del pecado, sino que entendamos el por qué, la razón que debemos separarnos del pecado. Eso nos ayuda a procesar la santidad. Y cuando la santidad la pensamos, la procesamos, eso es lo que agrada a Dios. Que nosotros no solamente seamos como robotitos, ¿no?, diciendo, ok, no hago esto porque esto a Dios no le gusta. Claro, no hago esto porque a Dios no le gusta, pero no hago esto porque quiero agradar a Dios. ¿Me comprende usted? No solamente porque no le gusta, sino porque quiero agradar a Dios. Quiero que esa relación con Dios crezca. Porque si hago esto, que es contra la santidad de Dios, obviamente voy a tener a Dios en mi contra. Y no será hasta que yo tenga la necesidad de tener de dolor, perdón y misericordia, cuando Dios realmente me perdone. Es por eso que muchos de nosotros no obtenemos el perdón de Dios, porque no hemos comprendido para nada lo que es la santidad y mucho menos la misericordia. Y por lo tanto, no sabemos pedir perdón. Entonces, ¿cuáles serán algunas implicaciones prácticas de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16 para su vida? Bueno, una implicación práctica es entender por qué debo de tener una vida en proceso de santificación. ¿No? Okay. No se maltrate en su conciencia pensando que usted pecó ahora y tiene un pecado recurrente mañana y no lo entiende, no. O sea, cuando usted comprende que usted ha cometido una deslealtad con Dios, ¿no?, entonces usted lo primero que debe tener es dolor. Y si no tiene dolor, espere que le va a venir el dolor. Y cuando usted comprende ese dolor, ya no quiere volver a cometer ese dolor. Por eso es que nosotros crecemos muchas veces, crecemos por causa de la palabra de Dios en nuestras vidas, y crecemos también porque lamentablemente en nuestras vidas ha habido situaciones que nosotros no hubiéramos querido, pero que a Dios no le gusta. Entonces, el otro estándar de Dios se llama la justicia. ¿Qué es la justicia? Dice, ¿cuáles serán algunas implicaciones prácticas del Salmo 15, versículos 1 y 2 para su vida diaria? Lo he copiado acá. Dice, la justicia. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una de las primeras cosas que Dios propone en el Salmo 15 es que Dios tiene un lugar, una habitación para muchos de nosotros. Espero que para todos los que estamos escuchando esta noche. Pero dice que ese lugar es para los que andan en integridad y para los que hacen justicia y para los que hablan verdad, o sea, para los que no son mentirosos con ellos mismos, ¿no? Habemos personas que mentimos y nos creemos la mentira. Y hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Eso ya es un problema tal vez de higiene mental, diría yo. Entonces, la justicia. ¿Cómo se imparte justicia? La primera cosa de la justicia es que yo no soy justo. Y como no soy justo y no puedo ser justo por mi propia causa, entiendo que Dios me justifica cuando yo he creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Dios es el que me justifica por medio de la sangre de Cristo. Cuando yo creo en esto, entonces, la intención de Dios es que yo ande en integridad y que también practique la justicia con la misma justicia con que Dios me ha medido. ¿Me comprende usted? Ahora, hay que tener mucho cuidado para muchos de nosotros de alguna manera de juzgar a los demás. Esas personas que creemos que de pronto no tenemos misericordia, muchas veces nos vamos a ver envueltos en situaciones en donde necesitamos la misericordia de Dios. A juzgar a los demás, cuando tú señalas con un dedo, realmente te estás señalando a ti con tres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los estándares de Dios son la santidad y la justicia. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿No?
Bueno, que nada, nosotros necesitamos una respuesta para la santidad y para la justicia. ¿Cuáles son? Primero que nada, necesitamos entender que el pecado es la desobediencia a las leyes morales de Dios, ¿no? Dios nos ha dado leyes morales, las cuales tenemos que cumplir. Ese fue el gran problema de Adán y Eva. Por eso que cuando pecaron, ellos vieron su desnudez, su inmoralidad hasta cierto punto, aunque la relación que ellos tuvieron como esposo y esposa dentro de su matrimonio no era considerada un asunto inmoral, pero sí la deshonestidad, la falta de obediencia. ¿Me comprende usted? Entonces, dice en 1 Juan 2, 15 y 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Me comprende usted? Entonces, la palabra mundo en estos versículos se refiere al sistema, a ese sistema mundano, a ese sistema que nos abraza todos los días en el cual nosotros tenemos que vivir. Entonces, en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 18 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En Job capítulo 31, versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Habla Job acerca de su vida conductual delante de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Está hablando de la vanagloria, ¿no? Prima hermana del orgullo, prima hermana de la soberbia, la vanagloria. Entonces, ¿qué hizo Jesús en cada ocasión para resistir al diablo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No? Santiago 4:7, pues, ¿no? Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Y Jesucristo lo que tenía era la palabra de Dios en su boca. ¿Me comprende usted? Ahora, ¿cómo resiste Jesús las tentaciones? Otra vez, aquí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Me entiende usted? Ahora, si usted mira Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, usted va a encontrar aquí el Padre Nuestro, ¿no? Dice que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Ahora, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, quiero que usted entienda que el desierto del cual se está hablando era un desierto en el cual no solamente era árido, no era un desierto solamente de tierra, era un desierto de piedras. Y estas piedras, dice la historia, que eran muy parecidas a un pan, muy parecidas a un pan. Entonces un hombre, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿no? Dice, tuvo hambre y Satanás se aprovecha de esa dificultad y lo tienta, haciéndole parecer las piedras pan, ¿no es cierto? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Interesante. Entonces, ¿qué hizo Jesús en cada ocasión para resistir al diablo? Le mostró la palabra de Dios. Por eso, la importancia de memorizar las escrituras. Cuando tú tienes las escrituras en tu mente, en tu memoria, tú puedes contestar con esas mismas armas que tuvo el Señor Jesús para resistir al diablo. Acá no hay fuerza de voluntad, acá no hay que tú eres un superhéroe cristiano, no. La única herramienta para resistir al diablo es la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos has memorizado hasta ahora? Espero que por lo menos 6 o 7, ¿verdad? Ahora, Dios nos dice que Él tiene una ayuda para nosotros para que podamos resistir las tentaciones, ¿ok? Porque, primero que nada, aquí vamos a encontrar 4 promesas, ¿no? En este versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículos 13. Que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero, las tentaciones, ¿no? Son las tentaciones que tienen todas las personas. Todos vamos a tener las mismas tentaciones, ¿ok? Y dice que Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Ahora, no dice que no va a dejar que haya tentación. Dice que si tú eres fiel, Dios no va a dejar que tú seas tentado a menos que puedas resistir la tentación. Por lo tanto, esa tentación muchas veces se convierte en una prueba. Si tú ves que tienes una tentación delante tuyo, es porque Dios está permitiendo que eso suceda. Y si eso sucede, es porque tú tienes un versículo bíblico para contestarle a la tentación y para huir de ella. Así que no solamente Dios es fiel, no solamente Dios no te va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que también te va a dar la salida. ¿Me entiendes tú? También te va a dar la salida. ¿Ok? ¿Y para qué? Para que podáis soportar. Ok. Dios sabe, Dios conoce por la situación que estás pasando. Dios sabe todos los entretelones de tu historia, de tu vida íntima, de tu vida personal. Pero Dios no permitirá que lleguen a ti esas tentaciones que sean mayores a tu habilidad para resistirlas. Por lo tanto, Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. ¿Me entiendes tú? Sigue siendo fiel. Dios es fiel. ¿Cuáles de estas 4 promesas se encuentran en este versículo? Dios es fiel. Dios es fiel. Quiero que entiendas que estas 4 se encuentran aquí encerradas en este versículo. Ahora, el último punto acá es la misericordia de Dios y la limpieza, el perdón y la limpieza. Ok, déjame llamarte la atención a Salmo 32, versículos 1 al 5, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto lo escribe otra vez David. Confesar significa estar de acuerdo con Dios sobre el pecado, ¿no? Y cómo este pecado transgrede los estándares de Dios. ¿Cuáles son los estándares? La santidad y su justicia. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué parte nos corresponde hacer a nosotros para recibir la misericordia de Dios?
Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, otra vez, estando de acuerdo con Dios, que eso es pecado. ¿Okay? La parte que le corresponde a Dios es perdonarnos y limpiarnos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, ¿no?, a tener en mente lo que puso justamente aquí el rey David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso fue exactamente lo que pasó con David. Ahora, estoy seguro que muchos de nosotros nos ponemos a pensar, oye, pero David, mira que hizo lo peor. Mire, ¿sabes qué? Mientras usted tenga vida, usted esté en este mundo, tiene la oportunidad de confesar a Dios sus pecados y Dios lo va a perdonar. Pero los ingredientes para que usted entienda la misericordia de Dios, como vimos algunas páginas anteriores, son dolor, quebrantamiento por lo que hice, ¿no? Y una búsqueda de restitución de parte nuestra para que Dios haga su misericordia con nosotros. Entonces, de esa manera, la misericordia de Dios será presente en nuestras vidas y obtendremos el perdón y la limpieza, ¿no? Y el último punto que vemos aquí es el versículo para memorizar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero dejar de compartir y orar por cada uno de ustedes. En esta noche tenemos muchos motivos de oración. Estamos orando por Lola, por hermana María Elena. Está bastante delicadita, está en el hospital. Gracias a Dios es creyente, pero oramos para que el tiempo que está en el hospital sea un tiempo en donde Dios siga trabajando en su interior, le dé paz, le dé el consuelo de la vida eterna, ¿no? Tengo entendido que la hijita de María Fernández, la segunda, ¿no?, ya tiene cita para su tomografía el lunes que viene. Oramos por esto, por favor. Sé que muchos de ustedes tienen muchos motivos de oración. Usted, por favor, en esta noche puede hacer esto en su casa. Ore por nosotros, ore por mí. No la estoy pasando muy bien últimamente. No llegué muy bien de mi viaje. Un dolor muy fuerte de cabeza, demasiado fuerte. Y me extrañó, puede ser la presión, no sé. Pero mañana voy a tener que ir al médico y a ver qué está pasando. Espero estar con ustedes el día domingo, Dios mediante, y que todo vaya bien. Gracias por Cristian, Carlos estuvieron allí. Gracias por su fidelidad al Señor. Gracias por no faltar. Oremos por la iglesia de Discovery Baptist, los hermanos de Discovery Baptist, el pastor Zuko que vino la vez pasada. Usted sabe lo que están haciendo. Ellos nos están adoptando para nuestros planes de tener un poco más de dinero, como el grant que necesitamos, que estamos aplicando. Necesitamos una iglesia que envíe una iglesia madre. Y ellos están en este domingo, si mal no me equivoco, están presentando una moción a toda la iglesia para buscar que adoptarnos, ¿no? Como si fuésemos una iglesia hija de ellos, ¿no? Y sí, somos una iglesia independiente, eso es cierto. No vamos a dejar nuestra independencia, pero ellos están haciendo bastante por nosotros. Pastor Zuko es una muy buena persona. Su país, Ucrania, está siendo invadido en este momento. Oramos porque conocemos el hijo del pastor Zuko, es misionero allá, es pastor allá, tienen varios grupos allá. Y pensamos en los creyentes que hay en Ucrania y en Rusia, por supuesto, ¿no? Así que oramos al Señor por esto. Mi hijo André les envía saludos a todos ustedes. Él sale el 10 de marzo, está yéndose para Australia y estamos orando para que todo le vaya bien. Muchas gracias por su ayuda. Déjenme orar para terminar el servicio. Gracias, Padre Celestial, por la pureza.
importante para nuestras vidas, para crecer, Señor, en la vida con Cristo. Oramos que este sea un momento maravilloso. Oramos que este sea un momento pleno para cada uno de nosotros de descubrir, Señor, cuán importante es acercarnos, Señor, a tu trono, Padre, con dolor por el pecado, con la confianza de saber que al pedirte perdón de corazón vamos a obtener, Señor, la limpieza y la misericordia que tú has prometido según 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por otra parte, Padre, estamos orando por Lola, estamos orando por sus momentos, Señor, que tiene el hospital, delicados, momentos muy delicados seguramente para ella en su cuerpo. Oramos, Señor, para que no tenga dolor. Oramos, Señor, para que tu gloria sea más excelsa, Señor, en su corazón y en sus pensamientos. Oramos para que no sufra, Señor. Oramos, Padre, para que tú tengas, Padre, con bien, si es tu voluntad, Señor, recibirla en tu gloria, Padre, en el sentido de que sabemos que ella es creyente y sabemos que ella está completa en Cristo, Señor. Oramos por sus familiares, por las personas que le aman, Señor, por hermana María Elena, sus hermanos, sus hermanas, Señor, por sus sobrinas, Padre, que piden por ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Seguimos orando por todas las cuestiones que tenemos en este día, Señor. Y para que al llegar el día domingo podamos estar mejor, Padre, te pido que me ayudes a estar mucho mejor el domingo, que pueda tener un gran contentamiento contigo, Señor. Gracias por los hermanos que están conectados en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, nos vemos. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias.